¿Sabías que la extrema delgadez se está imponiendo en parte por culpa de los grupos de K-pop? Y que Corea del Sur es uno de los países en los que las mujeres están más insatisfechas con su cuerpo y que además tienen el mayor número de cirugías estéticas por habitante? Y si te digo que hay una industria del entretenimiento detrás de todo esto que promulga la frustración en las mujeres para conseguir que consumamos sus productos, ya sean de entretenimiento o cosméticos, hoy vamos a hablar del peligro del K-pop y de cómo las idols coreanas están influyendo en el canon estético de Occidente, cómo la extrema delgadez ha vuelto a imponerse como ideal de belleza y qué hay detrás de todo esto, porque como os digo está muy estudiado y muy pensado. Así que si quieres saber todo lo que se esconde detrás del K-pop y cómo Corea del Sur está consiguiendo que esta extrema delgadez vuelva y obsesione a las mujeres, quédate a ver este vídeo. Hola a todas y bienvenidas de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Monitili y hoy vamos a hablar de la extrema delgadez en relación con el K-pop. Que la extrema delgadez está volviendo, yo creo que ya a ninguna nos sorprende. Ya tengo un vídeo hablando sobre este tema en el canal, pero hoy quería centrarme en un fenómeno de masas que creo que ha tenido bastante impacto en nuestra cultura occidental y que también está produciendo que este canon de delgadez muy extrema se fomente muchísimo, y no es otra que la influencia del K-pop y de las idols. Así que bueno, sé que es un tema delicado, sé que probablemente muchas de las que me seguís sois fans de algún grupo de K-pop, pero hoy quería hablaros de este tema porque me parece importante ser conscientes de que no es algo que sea fortuito, y es que el peso de la industria coreana en el entretenimiento cada vez es mayor y a la cultura occidental cada vez nos está influyendo más. Entonces hoy quiero contaros cuáles son las raíces de por qué la estética coreana tiende hacia esa extrema delgadez, porque estoy viendo que últimamente la obsesión por la delgadez, la obsesión por tener un cuerpo como el de las idols, está volviendo como una tendencia muy fuerte y que a muchísima gente le agobia este tema. Entonces quería contaros un poco el contexto para que sepáis lo que hay detrás, porque como siempre os digo, es muchísimo más fácil entender cómo nos sentimos si sabemos qué es lo que está influyendo en nosotros. Así que bueno, yo sé que las ARMYs son como muy defensoras a ultranza de sus idols y lo entiendo y lo respeto muchísimo. Esto no es una crítica hacia esas cantantes ni hacia esas artistas, que de hecho me parecen maravillosas, son divinas y encima tienen un talentazo increíble, y ya veréis que es que además está muy entrenado este talento, pero simplemente quiero que seáis conscientes de que hay una industria detrás fomentando esta delgadez e incluso imponiéndoles a ellas dietas muy restrictivas y obligándolas a prácticamente no comer para mantener un peso que de forma natural quizás no tendrían. Así que nada, hoy vamos a hablar de todo este tema, que espero que os resulte interesante, y si es así no os olvidéis de dar un like y dejarme un comentario con vuestra opinión para que YouTube vea que estos vídeos interesan, que ya sabéis que ahora mismo es muy importante, porque si no YouTube se va a convertir en un mar de shorts y se van a perder los vídeos largos, que yo creo que es lo que mola para hablar de los temas en profundidad. Así que nada, dicho todo esto, empezamos. La tendencia del K-pop no es casualidad, y es que desde 1990 el gobierno de Corea del Sur está impulsando muchísimo la cultura y el entretenimiento de su país para abrir fronteras y, digamos, expandirse por el mundo. A partir de esa década se empezó a invertir muchísimo en la industria del entretenimiento para que ésta pudiera internacionalizarse y llegar hasta nosotros. Y si os dais cuenta, el fenómeno del K-pop es algo relativamente reciente, no lleva mucho con nosotros, pero sí que ha tenido un impacto cultural muy fuerte. La ola coreana, que incluye telenovelas, que incluye música, que incluye películas, que incluye también moda, digamos que en un principio tuvo un gran impacto en China y en Japón, países vecinos, pero luego se ha ido extendiendo por todo el mundo hasta tener bastante influencia en nosotros. Y lo que quiero es que hablemos de cómo una estética de una cultura diferente nos impacta tanto cuando en realidad ellos intentan copiarnos a nosotros. Es una cosa súper curiosa y es un fenómeno que yo creo que es muy interesante para analizar. Entonces, ¿cuál es esa estética coreana que tanto nos está afectando a día de hoy? Pues veréis, en realidad las mujeres coreanas sienten bastante presión social por occidentalizarse, y es que se considera que una imagen occidental les ayuda a tener éxito no solo a la hora de buscar trabajo, sino también a la hora de encontrar marido, que ya sabéis que allí es algo como muy importante, porque digamos que la sociedad coreana, que siempre se ha mantenido muy hermética, ha sido mucho más tradicional, y el hecho de que una mujer siempre tenga que estar bella para encontrar un hombre es algo que está muy fundamentado aún en la sociedad coreana. Entonces realmente el canon de belleza estético de Corea del Sur lo que busca es parecer una mujer occidental. Muchísimas mujeres se someten a cirugías estéticas para agrandarse los ojos y reducir
redondearlos para que sean más a la forma occidental. También es muy común el uso de lentillas en general azules. También el afilar la cara y no tenerla tan redondita, sino intervenirse esta zona de aquí de la mandíbula para hacerla más en forma de V también es una tendencia que se lleva muchísimo. Y hay tantísima obsesión por tener una cara occidental que a día de hoy Corea del Sur es el país con más operaciones estéticas por habitante. La media de la cirugía estética por habitante es muy llamativa, y es que 16 de cada 1000 habitantes se someten a cirugías estéticas, y esto se multiplica muchísimo cuando hablamos de mujeres. Y es que una de cada 5 mujeres han pasado por el quirófano para conseguir un aspecto que se asemeje más al canon. ¿Por qué? Porque hay muchísima presión social muy fomentada por los medios y por toda esta macroindustria del entretenimiento que fuerza a las mujeres a intentar parecerse al canon que ellos proponen. Porque, como os decía, la imagen de las idols no es fortuita, sino que está muy estudiada y muy trabajada para ser muy concreta. De hecho, que sepáis que los directores de las grandes compañías del entretenimiento son en su mayoría hombres, y al final son ellos los que eligen este canon, que luego está ejerciendo una presión social en los medios de forma masiva, y esto, queramos o no, influye en la sociedad. Entonces a lo mejor me podéis decir, pero Moni, en los países asiáticos son muchísimo más delgaditas de forma natural que en los países occidentales, y a lo mejor no es tanto una extrema delgadez, sino que forma parte de su constitución. Pues sí y no. Los estudios antropométricos sí muestran que la mujer coreana es más delgadita y más bajita en general que la mujer europea, por ejemplo. Entonces sí que es cierto que ellas de media son naturalmente más delgadas. Pero también es cierto que las idols de los grupos de K-pop no representan a la mujer media de Corea. Digamos que son mujeres que, igual que aquí las supermodelos representan el 5% de la población, pues ellas también están totalmente fuera de la media. De por sí, según estudios antropométricos, digamos que la mujer coreana es bastante delgadita, pesa entre 50 y 60 kilos, pero las idols pesan entre 40 y 50 kilos, siendo de media 10 centímetros más altas que la mujer media coreana, con lo cual no solo es que sean más delgadas, sino que también son mucho más altas, con lo cual el IMC de estas mujeres es muchísimo más bajo que la propia media de su país. Y esto genera, como siempre os cuento, una insatisfacción en la media que se ve frustrada por no parecerse a esas mujeres tan exitosas que aparecen en los medios, y esto provoca, pues, o bien que se sometan a dietas súper restrictivas, o incluso que pasen por quirófano, ya sea para tener una cara más finita con forma de V, los ojos más grandes, o también rinoplastias para tener como la nariz más finita y más respingona, o incluso liposucciones o tratamientos muy invasivos para perder todo el peso que de por sí no pueden de forma natural. Entonces en Corea hay una obsesión total por la imagen, porque, como os digo, está 100% asociada al éxito profesional y al éxito personal, y por tanto es algo en lo que invierte muchísimo dinero. Tanto es así que el gobierno de Corea ha decidido que el país se convierta en un destino de turismo estético, y entonces hay muchísimas clínicas de cirugía que te prometen conseguir ese cuerpo y esa cara ideales de las idols que ellos mismos fomentan a través de esa presión mediática continua. Pues bien, toda esta presión social y mediática que está teniendo tantísima importancia en Corea se está trasladando también a Occidente, y queramos o no, tener una presión constante en la que vemos que las personas que admiramos, que las personas que consumimos como entretenimiento, que los actores que admiramos, que los cantantes que nos encantan y que copiamos sus coreografías, todas tengan unas características físicas tan parecidas y tan exageradas, pues nos genera una cierta frustración, sobre todo cuando en Europa en general no nos parecemos nada, y entonces eso nos genera frustración y como mucha más obsesión por parecernos a ellas, aunque sea muy difícil. Y en el fondo esto es algo muy real de lo que se aprovecha la industria para generar frustraciones y que consumamos masivamente productos de belleza, productos cosméticos, cirugías. La realidad es que la industria coreana es muy dura y muy exigente con estas mujeres, y realmente la búsqueda de talentos es una misión muy estudiada, en la que se recluta a mujeres, también a hombres, pero en este caso vamos a hablar de las mujeres, para convertirlas en estrellas. Se les ofrece todo un entrenamiento súper estudiado de baile, de idiomas, de canto, de dietas, de imagen. Deciden absolutamente todo lo que rige su vida, deciden su imagen, deciden su estética, y las someten a un control exageradísimo para conseguir, digamos, el producto perfecto, porque sí, efectivamente las tratan 100% como un producto.
De hecho, ha habido casos bastante sonados en los que algunas idols pues denunciaban como tratos abusivos y que incluso las obligaban a someterse a dieta o a no comer, a pesar de que ellas de por sí ya son bastante delgadas, pero les controlaban mucho el peso, la altura y la imagen para que no se salieran de esa línea. 그러니까 무조건 빼야 된대. 빼야 그 쇼케이스를 쓸 수 있대. 해야 돼. 날짜가 있었어. 그 날짜가 있었는데 그 날짜까지 진짜 안 먹고 아무것도 안 먹고 진짜 침도 뱉고 진짜 다 했어. 진짜 몸 안에 있는 거 다 없었어 진짜. 그리고 진짜 침대 누워 있는 이렇게 침대에 있고 자려고 하잖아. 뭔가 못 일어날 것 같아서 무서워서 눈물이 나는 거야 갑자기. 그치. 일주일 동안 아무리 안 먹었어? 진짜 얼음 하나 이런 거. 진짜 얼음 하나. 근데 이거 먹어도 진짜 살찔 것 같은 거야. 너무 진짜 첫걸이랑. Si buscáis en YouTube o si buscáis en TikTok dieta K-pop, os van a salir millones de resultados de pruebo la dieta K-pop de X artista. Sigo la dieta y entrenamiento de Blackpink. Intento hacer esto una semana y consigo el cuerpo de X artista. Y todo así, o sea, es un fenómeno total en el que la gente crea contenido en base a intentar someterse a esta misma presión que pasan las idols, a seguir sus dietas, que muchas veces son extremas y que por supuesto no son dietas que sean nutricionalmente buenas, sino que son dietas muy restrictivas que basan por comer prácticamente nada, y además también se someten a ejercicio extremo para conseguir un cuerpo que ya os digo que de forma natural es bastante difícil de conseguir porque les exigen muchísimo en su día a día y muchas veces las restringen y les provocan TCAs y ellas sufren muchísimo por esto. Entonces, claro, pensad que estamos intentando imitar a mujeres que de por sí sufren trastornos de la alimentación en muchos casos porque a ellas mismas las obligan a pasar por un estereotipo y a parecerse a ese estereotipo que la industria quiere vendernos, pero que realmente ellas tampoco son así por naturaleza. Y entonces se genera como este círculo vicioso de insatisfacción, frustración, consumo, insatisfacción, frustración, consumo, que tanto beneficia a muchísimas marcas. Y por supuesto, y para sorpresa de nadie, muchas veces las exigencias a estas idols son súper dañinas para ellas mismas, porque por un lado se les exige esa figura aniñada, esa dulzura, esa ingenuidad casi infantil, y además se las infantiliza muchísimo con el típico trajecito de colegiala, que seguro que lo habéis visto 1000 veces, y las tratan como niñas ingenuas que no tienen ni voz ni voto y que simplemente son como dulces monas y calladitas, pero a la vez también se les exige ser sexualmente sugerentes, enseñar muchísima piel, pero como os digo, esa sexualización a la vez que la infantilización es una mezcla que es muy peligrosa y que a mi parecer es bastante horrible, porque siempre se exige a la mujer parecer una niña, pero a la vez sexualmente activa y sugerente, y es una cosa bastante asquerosa, la verdad. Ya os digo que es un tema bastante delicado porque en el fondo está hablando de, pues lo que os decía antes, intentar que sean niñas pero a la vez adultas, que sean ingenuas pero a la vez que tengan esa picaresca, que sean muy delgadas y muy esbeltas y prácticamente aniñadas en sus cuerpos, pero que luego sean muy sensuales y sexys. Entonces es una mezcla bastante turbia y me preocupa bastante porque en el fondo todo este tipo de cánones y de ideales de belleza tan inalcanzables lo que provocan las mujeres es una insatisfacción completa, problemas de autoestima y muchas veces la obsesión con la belleza, que puede derivar en enfermedades, que es lo que siempre hablamos aquí, que al final se cometen muchísimas locuras por intentar asumir un canon. Y yo sé que a veces en comentarios me decís que, bueno, lo más fácil, que no hagamos caso al canon y que seamos libres y que no le demos importancia. Pero la realidad es que queramos o no, y por muy fuertes que seamos y por mucho que trabajemos en esto, cuando tienes una presión mediática constante en la que todo lo que te rodea te indica que tienes que ser de una determinada forma, muchas veces no es tan sencillo como decir pues pasa y ya está. O sea, quiero decir, es un problema bastante complejo, que además se va macerando poquito a poco, año tras año, comiéndote poquito a poco la cabeza, la educación también, hasta que acabas por creértelo y asumirlo como un deseo propio cuando en realidad te lo están imponiendo.
desde fuera. Pero bueno, que sepáis que es un tema complejo y por eso os lo traigo, para que sepamos un poco de dónde viene todo, para que, aunque sea difícil, nos afecte menos. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo. No olvidéis compartirlo con las personas que creáis que les puede ser útil saber de dónde viene toda esta estética coreana. Y nada, pues espero que os haya gustado mucho. No olvidéis dejarme un like y de suscribiros si aún no lo estáis. Os espero por Instagram y nos vemos en el próximo vídeo.